El 21 de julio pasado, la Santa Sede publicó que el llamado Camino Sinodal Alemán podría ser una amenaza a la unidad de la Iglesia. Poco después, Así Prensa informó que los promotores de la aludida polémica iniciativa alemana respondieron con irritación al Vaticano. Para explicarnos qué está pasando, me acompaña Walter Sánchez Silva, periodista de Así Prensa, que viene siguiendo el caso. Walter, bienvenido. Hola, buenos días. Walter, ¿qué es lo que pretende el Camino Sinodal Alemán? Mira, lo primero que hay que decir es que este camino sinodal es una confluencia, una gran reunión de obispos y laicos alemanes que comenzó en el 2019, ya tienen varios años de esto. Y ellos se juntaron para ver 4 temas específicos. El ejercicio de poder, el poder entre comillas, porque no podemos hablar del poder en la Iglesia, cuestiones de moral sexual, el papel de la Iglesia y algunas cuestiones también de doctrina. En más de una ocasión, sus líderes, comenzando por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Georg Batzing, y el laico que dirige el Comité de Católicos Alemanes y otros más, se han expresado a favor de posturas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Mira, podemos mencionar 2 sencillas: bendición de parejas homosexuales dentro de la Iglesia y la comunión para cristianos que no son católicos. En Alemania los cristianos mayoritarios son los luteranos y en muchos casos están casados con católicos. Entonces, una exigencia, entre comillas, de alguno de esos era, bueno, si yo soy católico y vengo con mi cónyuge luterano, también daré la comunión a él. Y lo pedían con fuerza. Entonces, el camino sinodal también parece apuntar en esa dirección. Y en la aceptación en general de la homosexualidad para cambiar la doctrina. Eso en resumen. Y la Santa Sede ha indicado sobre todo en este documento que el camino sinodal, como está procediendo, atenta contra la unidad de la Iglesia. ¿Qué nos podrías decir? Mira, lo que dice la declaración del Vaticano del 21 de julio, que por cierto fue respondida por el camino sinodal el mismo día, no sé si la premura por alzar su voz era mucha o qué sé yo, pero de hecho que hayan respondido de inmediato muestra lo que ellos mismos colocan en su respuesta, que es cierta irritación por la llamada de atención del Vaticano, porque lo ha sido. El Vaticano les dice que lo que están haciendo amenaza la unidad de la Iglesia y puede ser una herida a la comunidad eclesial porque son cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Y la declaración cita una carta del Papa del 29 de junio de 2019 en el que el Papa les dice: si ustedes se separan de la Iglesia Universal, si una iglesia particular se separa de la Iglesia Universal, se debilita, se marchita y se muere. De hecho, la declaración dice literalmente se pudre y se muere. Se marchita y se muere es lo que decía la carta del 2019. Y es curioso el cambio porque están hablando de podredumbre y de muerte. O sea, si ustedes se alejan, ya no van a ser lo que deben ser. Y eso efectivamente es una herida para todo el mundo porque si una parte del cuerpo muere, afecta al todo el cuerpo. Y el Vaticano no quiere eso. O sea, el Vaticano quiere que la Iglesia en Alemania sea fiel a la doctrina, quiere estar con el resto de la Iglesia y de los católicos, y les ha hecho un llamado de atención severo. Les ha puesto claro los puntos sobre las IES. ¿Se ha manifestado en alguna ocasión el Papa sobre la situación en Alemania al margen de esta carta que les envió el 2019? Sí, de hecho, en mayo el Papa se reunió con los editores de las revistas jesuitas en Europa y en junio la Civiltà Católica, que es la revista que se maneja en Roma de los jesuitas y que se publica con autorización de la Secretaría de Estado del Vaticano, publica un diálogo del Papa con estos editores efectivamente en el que, y esto lo quiero leer, el Papa dice que al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, a Monseñor Batzing, le dije: en Alemania hay una muy buena iglesia evangélica, no necesitamos 2. Más claro no podría haberlo. La iglesia evangélica siendo la iglesia luterana evangélica, o sea, una iglesia protestante, no necesitamos 2 iglesias protestantes. Así en es. Palabras. Eso es lo que les ha dicho el Papa y se los ha dicho muy claro.
De hecho, la crisis de la Iglesia Católica en Alemania es severa, es complicada. En 2021 se han salido 360.000 personas. Pero a pesar de que el panorama es sombrío, eso hay que decirlo, no es ningún misterio, todavía hay gente que es fiel, todavía hay gente que lucha por las cosas como deben ser dentro de la Iglesia. Y de hecho hay varios críticos del mismo camino sinodal. Hay varios obispos y grupos de laicos que dicen, no, o sea, aquí las cosas tienen que ser como deben ser. Y en algún momento uno de estos grupos reunió firmas y se las llevó al Papa para decirle que por favor intervenga. De hecho, la declaración del Vaticano es una muestra de la intervención de la Santa Sede ante esto que está pasando ahí. Muchas gracias, Walter, por tu apreciación de esta situación tan complicada para la Iglesia en Alemania. De nada.